Madrugada 40 segundos. Aquí estamos en este amanecer de luto de terrorismo en Colombia después de los muy graves atentados de las últimas horas en Cali y en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en donde en total hay 18 personas muertas, 12 policías asesinados que iban a bordo del helicóptero y los otros 6 que son los muertos trágicos de los atentados, incluyendo abuelos, niños, 80 heridos en Cali, que amanece militarizada. Allí hay 6 muertos, 76 heridos por cuenta del atentado de los disidentes, los mismos que se estaban acercando, que habían atacado una y otra vez en el departamento del Cauca y en Jamundí, y que ayer se metieron, como en la peor época de violencia, intentando atacar la base Marco Fidel Suárez, la base de la Fuerza Aérea Colombiana en el oriente. Hubiera podido ser un daño infinitamente mayor si estallan los 2 camiones bombas que intentaron activar. Los atentados sorprendieron al presidente Petro en Valledupar, desde donde viajó a la capital del Valle del Cauca, encabezó allí un consejo de seguridad que sesionó casi hasta la medianoche, en donde decidió que no iba a haber declaratoria de conmoción interior, que fue la información que consideró el gobierno. Lo alcanzaron a publicar, el gobierno tenía decidida la conmoción interior. Finalmente descartada, el presidente Petro dice al filo de la medianoche que van a emitir decretos y con decretos enfrentarán el terrorismo, causado por los disidentes de las FARC. Unos, los de Calarcá, que tumbaron con drones el helicóptero en Antioquia, los otros, los de Iván Mordisco, que estuvieron atacando y que atacan incesantemente, dice el presidente Petro, como una venganza por operativos militares que los están cercenando. Hay una recompensa esta mañana de 800 millones de pesos, conjuntamente plata con la que intentan bloquear y debilitar, fracturar estas estructuras criminales. La zona donde estalló el carro bomba es comercial, pero también hay residencias. 40 viviendas, 20 locales quedaron estructuralmente afectados. Es el cuarto ataque que sufre este año la capital del Valle del Cauca, cada uno peor que el anterior. Por este atentado hay 2 capturados, uno identificado anoche por el propio presidente Petro, estuvo a punto de ser linchado por la comunidad en un maravilloso ejercicio de control ciudadano. Casi lo linchan, lo golpearon incesantemente, el hombre terminó vomitando sangre, pero la comunidad que lo capturó lo entregó a la policía. Y es, un acto de solidaridad, porque fue la policía o fue la gente de esa zona del oriente de Cali la que ubicó a Sebastián, que es por supuesto un hombre muy del corazón de las FARC, que se tomaba fotos en sus redes sociales publicando, posando al lado de Tiro Fijo, al lado de Raúl Reyes, los jefes de la época de las FARC desmovilizadas. Esta época es de unas FARC, en teoría, ya rearmadas. Les decía, no es el único hecho de lamentar. Lo del departamento de Cali es uno de los 3 hechos. Después vino lo de Amalfi. Aún no han sido recuperados los cuerpos de 12 policías de los 18 que iban en ese Black Hawk, una misión de erradicación de cultivos ilícitos. El helicóptero tumbado era que ustedes ven en el canal de YouTube, un Black Hawk de la Policía Nacional derribado con un dron bomba, también por disidentes de Marcos Calarcá. Los responsables son allí el Frente 36, a quien hace apenas un año les entregaban camionetas del gobierno, viajaban en carros de la Unidad Nacional de Protección para movilizarse con plata y con armas por carreteras del departamento de Antioquia. Estos, a quienes el presidente Petro está diciendo hoy que son terroristas, que deben ser considerados por el mundo entero terroristas, habían antes, hace pocos meses, habían sido graduados por el propio gobierno, por el presidente Petro, que los defendía como gestores de paz. Habían ordenado su libertad a 4 de los integrantes, entre ellos Edgar de Jesús Orrego, alias Firu, líder de la estructura 36, la misma que atacó a la policía en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Por 7 meses la zona de ubicación temporal para que se agruparan en el Catatumbo. Los otros, los de Mordisco, fueron premiados con varios cese al fuego, los graduaron como interlocutores políticos y ahora el país está pagando las consecuencias de esa generosidad del presidente Petro.
todos envalentonados porque crecieron. Estos grupos ilegales ya tienen más de 21.000 hombres alzados en armas, 1.084 más que hace 6 meses. Vienen creciendo numéricamente, cuantitativamente. El presidente dice que la situación hay que verla de otra manera, atribuye esos ataques a una respuesta por la pérdida del cañón del Micay, en donde, a decir verdad, la disidencia es la que manda. Y atención, esta madrugada hay una noticia de última hora, un atentado en Florencia, cerca a la alcaldía, ocurrió casi a las 4 de la mañana, de baja potencia, son solo daños en casas. Aparentemente, los de Florencia de esta madrugada, los mismos disidentes de las FARC. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Tenemos esta mañana muchas noticias fuera del terrorismo. Les contaré la cadena de decisiones que viene del Consejo de Estado, que ha emitido en las últimas horas la primera, sacando del cargo al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que incurrió en doble militancia. Anuncia él desde Bucaramanga que se volverá a presentar a unas elecciones atípicas que deben ser hacia final de año, tal vez en noviembre o en diciembre. Él era del Partido Colombia Justa y Libre, pero apoyó a candidatos del Consejo, del Centro Democrático, del Partido Conservador y de la U. Por eso pierde el cargo el alcalde Beltrán de Bucaramanga, un fallo que automáticamente obliga a elecciones atípicas. La otra decisión del Consejo de Estado deja en firme la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, que estaba tambaleando, la respalda el Consejo de Estado, y una tercera decisión del Consejo de Estado tumbando un decreto del gobierno que obligaba a entidades del Estado a contratar publicidad, la tercera parte del presupuesto en publicidad con medios activos alternativos o con influencers, con estos que son tan premiados por el gobierno del presidente Petro. Dice el Consejo de Estado en un fallo muy importante que esa decisión viola el criterio de obligación de elección objetiva, que es uno de los principios de la contratación administrativa en Colombia. A propósito del gobierno, la Fiscalía pidió a la Interpol la circular roja para capturar a un funcionario de los consentidos del presidente Petro, que lo había acompañado en la alcaldía, que era muy influyente en decisiones del gobierno. Se llama César Manrique, que tiene ya una orden de captura por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La Fiscalía lo acusa de enriquecerse ilegalmente, se robó por lo menos 3.000 millones de pesos del señor Manrique. El presidente Petro no dice nada, aparentemente fugitivo en Venezuela, a diferencia de Carlos Ramón González, que está fugitivo y allí seguirá, considerado ahora un perseguido político por la dictadura de Daniel Ortega. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es 22 de agosto, se cumplen hoy 57 años de la primera vez que un papa, Pablo VI, estuvo en Colombia. Recuerden ustedes una visita de la cual hay todavía muchos rastros. Esta madrugada la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Han sido 22 meses de guerra, más de 500.000 de personas allí que sufren de hambre, a los horrores de la guerra, una decisión que solamente tiene un responsable, que es el señor Netanyahu, primer ministro que gobierna el Estado de Israel. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en esta mañana de viernes, que es una mañana diferente por cuenta del terrorismo de los disidentes de las FARC. Aquí está lo más importante, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En este momento se presenta un atentado terrorista aquí en la base aérea. Por favor, llamen bomberos, ambulancias, hay muchos heridos, 18 muertos y al menos 80 heridos deja la escalada terrorista registrada en las últimas horas en Colombia, en Cali y en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Las disidencias de las FARC son los responsables. En Cali, la explosión de un camión bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez dejó 6 muertos y 76 heridos. Entre los muertos hay un menor de edad y una mujer embarazada. La explosión dejó daños materiales en más de 40 viviendas y comercios. Entre esquirlas, vidrios quebrados, zozobra y temor han permanecido los habitantes de este barrio del nororiente de Cali, en la Comuna 8, sobre la carrera octava, la que queda sobre el ingreso principal a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. Los vidrios de las casas quedaron destrozados, algunas paredes agrietadas y varios comerciantes con grandes pérdidas económicas, como doña Dilma, que tuvo que cerrar su distribuidora de frutas. Nosotros nos tocó cerrar temprano, ya dejamos, de producir para entregar a nuestros almacenes, pues para poder cumplirles a nuestros clientes. 2 bombas explosiones
explosiva, primero sonó una durísimo y la segunda más o menos, pero eso como que hay muertos al piso y vidrios de todo. Ese que es que el Dollar City, eso prácticamente se acabó. La alcaldía de Cali y la gobernación del Valle ofrecieron recompensas hasta de 800 millones de pesos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Este atentado es de parte de la Jaime Martínez, los mismos terroristas, delincuentes, narcotraficantes que llevan desde mayo metiendo bombas en Cali. Horas después del atentado, el presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de seguridad extraordinario en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Allí descartó declarar el estado de conmoción interior, pero anunció una serie de decretos para reforzar el control territorial en el suroccidente del país. Profundizar unas medidas por decreto que ya ustedes analizarán cuando se expidan rápidamente para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral pacífico. Un helicóptero de la policía fue derribado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. 12 uniformados fueron asesinados. El director de la policía explicó que en la zona los enfrentamientos continúan, lo que ha dificultado extraer los cuerpos sin vida y a los policías heridos. Hay contacto armado con estos grupos criminales, están utilizando drones, están utilizando toda esa capacidad delincuencial y demencial. Policías que en este momento están en el sector rural del municipio de Amalfi siendo hostigados. El ataque, según el presidente Gustavo Petro, habría sido ejecutado por las disidencias de las FARC. Los hechos en Amalfi muestran fehacientemente que el Frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, pues no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Sobre eso se pronunció el gobernador de Antioquia. Tenemos registro de un oficio que envió mi general Martínez al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, el 4 de junio del presente año, donde alertábamos precisamente y demandábamos acciones y operaciones concretas en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi. Pues el presidente ha enviado un mensaje internacional, un mensaje a los gobiernos del mundo, y es que declaren como organizaciones terroristas a 3 grupos: disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que según el mandatario hacen parte o están supeditadas a la Junta del Narcotráfico que opera internacionalmente. Los acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas. Debido a los graves hechos de violencia de las últimas horas en el país, un video se ha vuelto viral porque revive una entrevista de Gustavo Petro con la revista Semana realizada en marzo de 2021. En esa entrevista, el presidente dice lo siguiente: mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Además, yo mismo renuncio porque no sirve. Los precandidatos presidenciales se pronunciaron sobre lo ocurrido en Cali y en Amalfi en las últimas horas. Es hora de que hagamos un gran pacto, un gran acuerdo contra el terrorismo y la seguridad. Nuestra fuerza pública necesita botas, tecnología, drones, helicópteros, gasolina, inteligencia, capacidades. Que le regaló los corredores territoriales a los terroristas, que Cali no aguanta más. Para fortalecer su capacidad violenta contra aeronaves, aviones, helicópteros. Hay que decirlo, lo que más duele es que el gobierno haya abandonado sus Fuerzas Armadas. El país está haciendo un llamado claro y contundente. Por supuesto, defender a la gente que trabaja diariamente, que sale a guerrearla y a trabajar. Tecnología para anticiparse a los planes criminales de quienes quieren desestabilizar al país. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre los atentados, condenando el hecho y exigiendo a las autoridades que den claridad sobre los hechos. El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional. Desde ya la necesitamos urgentemente, o derrotamos este terrorismo, incluso con ayuda internacional, o este terrorismo acaba con Colombia.
Tras casi 2 años como alcalde de Bucaramanga, el Consejo de Estado tomó la decisión de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán, lo que significa que la ciudad deberá prepararse para una nueva elección. Esta decisión obedece a una doble militancia en las elecciones del 2023, cuando Beltrán acompañó las campañas al Consejo de la ciudad de 4 candidatos que no hacían parte de su partido Justa Libres. Horas después de la decisión del alto tribunal, Beltrán se pronunció. A mí no me destituyen, anulan la elección. Por lo tanto, Bucaramanga, vamos a volver. Me duele lo que está pasando en la ciudad. Un juez de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía de legalizar la captura en contra de Oscar Santiago Gómez por su presunta participación en el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco, quien cayó de un 9º piso de un edificio en Bogotá el pasado 27 de julio. Aproximadamente sobre las 5 de la mañana, usted, con la voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada persona, cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, toda vez que agonizaba por la asfixia a la que había sido sometida por usted, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del 9º piso en el que se encontraba. La Fiscalía le solicitó a la Interpol tramitar circular roja contra César Manrique y pidió nuevamente a esta misma entidad gestionar una respuesta a la solicitud de notificación roja por el caso de Carlos Ramón González. La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió que la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González era un escenario previsible, pues se le permitió salir del país pese a existir una investigación penal en su contra. Lo primero que debían haber hecho era tomar las medidas para que esas personas que eran claramente indiciarias desde el mismo momento de la investigación inicial, tuvieran las medidas para no salir del país. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha acusado esta mañana al gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna declarada hoy en la Franja de Gaza, afirmando que utilizar el hambre como método en un conflicto armado es un crimen de guerra. Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha negado que se esté produciendo esa hambruna y dice que el informe publicado esta mañana por el grupo independiente respaldado por la ONU forma parte de una campaña fraudulenta auspiciada por la organización terrorista Hamas. Las costas de Venezuela es la que Estados Unidos busca militarizar con el objetivo de contrarrestar la amenaza de Nicolás Maduro y el cartel de los soles, así lo aseguró el director de la DEA, Terrence Cole. Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN desde Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia. En el campo militar, el poderoso USS Iwo Jima, considerado una base flotante, estaría el domingo en el Mar Caribe como parte de la operación antinarcóticos. Luis Díaz, que ha estado en equipos como Junior, Porto y llega de Liverpool, espera tener una gran temporada en el Bayern de Múnich. Una liga que promete mucho, que ya me di cuenta en el primer juego que es muy intensa, físicamente es increíble, entonces te mantiene mucho al tanto, me va a ayudar muchísimo en lo físico. Estás escuchando Blue Radio.